Hola, soy Ceroner y bienvenidos al tercer videotutorial del curso Descubriendo Lenguajes C#, en el que veremos más sobre las condicionales y los loops, que son bucles de repetición. Pero como vimos en el tutorial anterior, ¿qué tal si la condición que explicábamos en el videotutorial sobre los condicionales no se cumple? Lo que tendríamos que hacer es otra condición, por si existen otras posibilidades, pero para esto existen tres formas distintas: else, else if y switch. El else se pone después de un if y se refiere a lo que va a hacer nuestro programa si no cumple con la condición del if. Por ejemplo, if condición else. Esto va así: escribimos una condición entre los paréntesis del if. Si esa condición se cumple, va a ejecutar el código después de las llaves. Si no cumple la condición, va a ejecutarse el código que está entre las llaves del else. Vamos a practicar. Abrimos un nuevo proyecto y escribimos el siguiente código. Yo lo copiaré para que no se torne tan largo el video tutorial. Para este ejercicio vamos a utilizar un archivo llamado misclases.cs, que vendrá incluido en el archivo de descarga del video tutorial. Bien, vamos al explorador de soluciones, damos clic derecho sobre nuestro proyecto, que es este. Seleccionamos agregar y luego damos clic a nuevo elemento. Aquí lo que estamos haciendo es agregando un archivo en blanco a nuestro proyecto para poder pegar un código que necesitaremos para nuestro programa. Entonces seleccionamos archivo de código, le damos un nombre, ponemos misclases.cs, misclases, y damos a aceptar, agregar, perdón. Ahora podemos ver que tenemos otro archivo además del programa.cs que se llama misclases.cs y es el que tenemos aquí abierto. Abrimos el archivo que viene junto con el video y copiamos el código y lo pegamos aquí. Ese archivo contiene un espacio de nombres que a su vez contiene una clase y esta varios métodos que nosotros vamos a utilizar. Por ahora no es necesario comprender su estructura, solo su funcionamiento. Así que vamos a nuestro proyecto. En este proyecto vamos a pedir 3 números y de esos 3 números nos devolverá el número más chico de los 3. Primero incluimos el namespace system y el namespace misclases. Este es el que está dentro del archivo misclases. Después creamos nuestro namespace, declaramos nuestra clase y la llamamos c-menor. Empezamos dentro del main a declarar 4 variables de tipo float y las llamamos a, b, c y menor, con el método write, que es igual a writeLine, pero la diferencia es que writeLine nos ayuda a saltar línea después de mostrar el texto y write solo muestra el texto. De ahí el nombre de writeLine. La palabra line se refiere al salto de línea. El texto que mostraremos será a : y ahora tenemos que saber qué hace el método datafloat de la clase leer para saber qué valor le asignamos a la variable a. Con este método podrás escribir un valor decimal y este te retornará ese valor. Entonces lo que haremos es almacenar el valor que escribamos dentro de la variable a y ese valor será float. Después hacemos lo mismo con las variables b y c. Ya que pedimos los 3 números, vamos a que devuelva el valor más chico de esos 3. Para eso vamos a compararlos y los compararemos con los condicionales if y else. Pero para seguir con esto de los condicionales debemos conocer lo que son los operadores. Estos son símbolos que indican cómo manipular los datos. Los podemos clasificar de varias formas: aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación. Primero explicaremos los de asignación y condición, que son los que más hemos estado utilizando en los condicionales. En los operadores de asignación tenemos los siguientes: el de más, menos, menos, el de asignación y todos los demás. Y en el de operadores condicionales son los siguientes: menor o igual que, mayor o igual que, menor, mayor, igual. Y los operadores racionales, doble ampersand, el del not. Y por último dejaré la tabla de prioridad y orden que tienen estos operadores, que es esta.
Esto de prioridad lo podremos usar cuando se utilizan varios operadores al mismo tiempo y para nosotros saber cuál se leerá primero o después para que no ocasione un error. Aunque por ahora no comprendamos bien esto de operadores y su prioridad, lo utilizaré en prácticas posteriores de videotutoriales y los explicaré para que no quede olvidado. Las tablas vendrán incluidas en el archivo de descarga con una breve descripción, como podemos ver. Por ahora continuamos con nuestro código. En la condición del if tenemos uno de los operadores que es el menor que. Este verifica que la variable del lado izquierdo sea menor a la variable del lado derecho. Si es así, nos devolverá un valor verdadero y el condicional if nos dejará ejecutar su código. Después anidamos otro if. Esto quiere decir que tenemos un if dentro de otro. Así que vamos a la condición de este if anidado, que es que la variable a sea menor a la variable c. Si también nos devuelve verdadero esta condición, a la variable menor le asignaremos el valor que contiene a. Y ahora el else, que es de la condición de este if, que verifica que sea menor a de c. Si la condición da falso, entrará al else y lo que hará será que la variable menor le asignaremos el valor de c. Después nos vamos a otro else de la condición a menor a b. Si esta condición nos devuelve falso, se ejecutará otro if que verifica que la variable b sea menor a la variable c y así la variable b sea la variable con el valor mínimo. De lo contrario, la variable c será la más baja. Y por último, con un writeLine mostraremos los datos. También agregamos un readLine para que no se salga del programa sino hasta que demos enter. Si lo ejecutamos, vemos cómo nos pide primero que introdujamos tres valores para las tres primeras variables a, b y c, y cuando damos enter a la última nos da la que tiene el valor más bajo, que en este caso es la a. Bien, la otra sentencia de la que hablábamos es el else if. Este nos ayuda si la condición del if no cumple y nos permite crear otra condición. Veamos su sintaxis: if, condición, else if, else if. Observamos que podremos poner varios else if como si fueran varias opciones. Ahora veremos un ejemplo de este condicional. En este ejemplo lo que haremos es que nuestro programa pida tres datos. Primero, el código del artículo. Este no tendrá mucha importancia, pero es para que tengamos una idea de lo que trata nuestro programa. Después la cantidad a comprar, que será el número de artículos que compraremos. Y por último el precio unitario. Esto quiere decir cuánto va a costar uno de nuestros artículos, y lo que va a hacer nuestro programa es devolvernos el descuento conforme al número de artículos que compremos. Si son más de 100, el descuento será 40. Si son más o igual a 25, el descuento será de 20. Si son más o igual a 10, el descuento será de 10. Y de lo contrario, que no sea igual a ninguno de esos, el descuento será igual a 0. Y por último nos mostrará un total a pagar ya con el descuento. Empecemos. Como vemos, también incluimos aquí el namespace misclases del archivo misclases.cs. Dentro del main creamos cuatro variables, dos de tipo entero que son código de artículo y lo abreviamos a AR, y cantidad comprada que es la variable cc, y dos tipos float que son precio unitario y descuento. Después con write mostramos un mensaje que dice código artículo, y luego utilizamos el método datoInt de la clase leer que está en el namespace misclases para que nos pida escribir un número y que lo convierta a tipo entero para almacenarlo en la variable AR. También haremos esto con las variables de cantidad comprada y precio unitario. Aquí solo ponemos un writeLine para que salte línea. Ahora vamos con las condiciones, que su objetivo es darnos el descuento que le daremos a nuestro cliente. Como decíamos en la explicación del problema, verificamos que la variable cantidad comprada sea mayor a 100. Si es mayor a 100, le asignaremos el valor de 40 a la variable descuento. Y aquí viene lo importante: usando el else if podemos hacer que sea de lo contrario al if y volver a hacer otra condición, que si la variable cc sea mayor a igual a 25. Por último solo mostramos los datos, primero el descuento y el total con esta fórmula en la que multiplicamos los datos y también dividimos.
como vemos aquí. Y por último solo un readline. Lo ejecutamos y vemos que si introducimos primero el código del artículo, que no importa mucho, la cantidad comprada, que va a ser el número de artículos 20, y el precio unitario, que va a ser el precio de cada uno de los artículos, nos da el descuento y el total. Por último, nosotros tenemos una sentencia más que nos puede ayudar. Este es el switch. Esta sentencia es especial para decisiones múltiples, porque nos ayuda cuando hay muchas opciones en base a una respuesta, ya que es muy tedioso estar escribiendo varios else if. Esta es su sintaxis. Bien, esta sentencia especial funciona así. Primero ponemos la palabra reservada switch, seguido ponemos la expresión entre paréntesis. Esta se refiere a una variable ya sea de tipo entero, enumerado, string, etc. Y esta expresión es a la que debemos referirnos como la base de la selección múltiple, como si la opción que eligiéramos se guardara dentro de esta expresión. A continuación, abrimos llaves y cerramos llaves. Dentro de estas llaves tendremos la opción que nosotros queremos que verifique nuestro switch. Estas opciones las indicamos con la palabra reservada case, seguida del valor que puede contener la expresión. Por ejemplo, si pusiéramos opción 1, expresión igual a 3, sería si la expresión es igual a 3 se ejecutará el código de la opción 1, solo que esto debemos ponerlo en código y quedaría así, case 3, 2 puntos. Ahora, después del valor a expresión pondremos 2 puntos para indicar que lo siguiente será el código que se ejecutará en base a esa opción. Lo que también debemos recordar es que al terminar de escribir todo el código que va en esa opción, debemos indicar que ahí termina el código, y esto lo hacemos con un break. Deberemos hacerlo en todos los casos. Después podemos seguir creando más opciones o case. Por último, cuando ya tengamos todas nuestras opciones, debemos poner una última opción, que es la de por defecto, que no sea ninguna de las otras opciones. Esta la usamos con la palabra reservada default y nos sirve para expresar una última opción si ninguna de las otras opciones es verdadera en base a la expresión. También después de los 2 puntos indicaremos el código que ejecutará si no es ninguna opción, y también con su respectivo break para indicar que ahí terminó el código. Ahora miraremos un ejemplo de esta sentencia switch. Este programa lo que hace es darnos a elegir una opción, ya que será una calculadora. Nos pedirá también 2 números y después nos mostrará el resultado. Primero empezamos importando los namespace. Después creamos nuestro propio namespace y dentro del main declaramos 4 variables de tipo entero: result, opción, n1 y n2. Las de float por ahorita no las utilizaremos. Y el siguiente código nos sirve para mostrar la fecha del día de hoy. Por ahorita solo nos quedamos con eso porque necesitamos explicar lo de los objetos, y eso empezará cuando lleguemos a programación orientada a objetos. Después, con el método writeLine mostraremos un mensaje y dice la opción que quieres hacer 2 puntos, y después mostraremos otro mensaje que son las opciones. Como vemos aquí, tenemos una nueva sentencia que es la de diagonal n, por ejemplo aquí y aquí. De estas tenemos varias y les llamamos caracteres de escape. Por ejemplo, diagonal n, diagonal t, diagonal b. Cada una de estas tiene su propia función. Por ejemplo, un salto de línea, una tabulación. Esta tabla se las dejaré en la presentación. Y por ahorita nosotros nos quedaremos solo con la diagonal n, que es la de saltar una línea, por ejemplo, writeLine. Después vamos a pedir que seleccione una opción mediante el método datoInt de la clase leer, y la vamos a almacenar dentro de la variable opción. Ahora nos vamos al switch. Primero la palabra clave switch y entre los paréntesis la variable opción, que es la que va a contener el valor elegido. Si elegimos la opción 1, que es sumar, va a ejecutarnos todo este código. Esto lo hace mediante la palabra clave case 1, 2 puntos. Lo primero que hará será pedirnos el primer dato, que va a sumar. Esto lo hace mediante el método datoInt de la clase leer y lo almacena en n1.
Después nos pide el n2, que sería el dato 2, y cuando hace la suma la va a almacenar dentro de la variable result, y por último mostrará el resultado. Debemos recordar que para indicar que sea una opción tenemos que poner case 1 y 2 puntos y después el código a ejecutar, y para terminar con el código tenemos que poner un break al último. Después haremos lo mismo con las demás opciones, case 2 puntos, y luego pedimos los dos datos, pero ahora lo que va a hacer es restar. En la opción 3 lo que va a hacer es dividir, y en la opción 4 lo que hará será multiplicar. Por último, como ya lo habíamos explicado, debemos indicar una por defecto, que será la opción por defecto, y la indicamos mediante la palabra default. Lo único que hará será mostrar un mensaje de que no se ha elegido una opción correcta, y debemos recordar que también tiene su respectivo break. Por último, solo ponemos un readline y lo corremos. Vemos primero que nos muestra la fecha y luego nos pide que elijamos una opción. Elegimos la opción 2. Damos enter y nos pide el primer número a restar. Insertamos un número y luego nos pide el segundo número que vamos a restar. Lo insertamos, damos enter y nos da el resultado. Pero lo cerraré para probarlo de nuevo. Esto es para probar el default. Escribimos una opción no válida y daremos enter. Vemos que nos sale el mensaje de que la opción no es válida. Hay ocasiones en las que queremos que algo se repita varias veces. Por ejemplo, cuando nosotros queremos el resultado de unos exámenes, pero no queremos ir revisándolos nosotros uno por uno. Sería mucho trabajo. Es por eso que tenemos computadoras. En nuestro caso, nosotros queremos que se ejecuten las veces que queramos un código en concreto, o dependa de una condición, para repetirse. Para eso utilizamos las sentencias de bucle, o también llamadas ciclos de repetición. Su función es como indica su nombre, estarse repitiendo. En C# tenemos 4 ciclos de repetición. El primero es el while. Su función es repetir un bloque de código en base a una condición. Si la condición ya no cumple, dejará de repetirse. Su sintaxis es esta: while condition. La ejecución de la sentencia while sucede así: verificamos la condición que se encuentra entre los paréntesis después de la palabra reservada while. Si el resultado de la condición es verdadero, este hará que se ejecute el bloque de código escrito entre las llaves que le siguen, y repite el proceso desde la verificación del condicional hasta que este valor dé falso, y continúe leyendo las demás sentencias del programa. Para entender mejor estos ciclos, vamos a ver un ejemplo. Este programa lo que hará es mostrar en pantalla los números de una variable z que esté comprendida entre 1 y 50 y cumpla con la expresión z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Primero creamos las variables x, y, z. A la x y a la y le asignamos el valor de 1. Después con readline mostramos un mensaje que diga x, y y z pero con mayúsculas, y ponemos una tabulación. Esto lo vemos con el diagonal t. Esto es igual a como si presionáramos la tecla de tabulación. Después mostramos otro mensaje de readline solo para que salte línea. Después vamos con el while. Primero la palabra reservada while y entre paréntesis su condición. La condición va a ser que x sea menor o igual a 50 para que este while se esté repitiendo. En la primera línea del bloque de while tenemos una sentencia desconocida, y esta es el integer entre paréntesis. Este se refiere a que las sentencias que se encuentran a la derecha, como nos devuelven un valor de decimal, este integer entre paréntesis le indica que lo convertirá a valor entero para poderlo almacenar dentro de la variable z. Las sentencias de la derecha nos devuelven un valor decimal porque nos está dando la raíz cuadrada de x por x más y por y, y esto lo hacemos usando el método sqrt de la clase mat y poniendo el valor que queremos que nos muestre en la raíz cuadrada dentro de los paréntesis. Después anidamos otro while, como en el ejemplo del if anidado, y la condición de este while es un poco indistinta a todas las condiciones que hemos creado, ya que este contiene el doble ampersand, y esto se refiere a que tendrá que cumplir con dos condiciones, primero la condición a la izquierda y también la condición a la derecha.
Si quisiéramos que cumpliera con otra condición más, tendríamos que poner doble ampersand después de la segunda condición. Sus dos condiciones son que la variable y sea menor o igual a 50 y la otra que la variable z sea menor o igual a 50. El bloque de código que se repetirá es el siguiente. Primero un if que su condición es que z por z sea igual a x por x más y por y, pero observemos este operador de igual igual, que debemos tener cuidado porque se puede confundir con el operador de asignación, ya que su función es comparar que dos valores sean iguales, y el operador de asignación su función es el de asignar un valor. El código que ejecutará el if, si su condición retorna verdadero, es solo mostrar un mensaje con whileLine de los datos. Primero la variable z, después concatenamos con una tabulación y luego concatenamos con la variable x y después otra tabulación y por último la variable y. Las siguientes líneas son fuera del if, pero aún seguimos dentro del while anidado, y esta línea su función es hacer que el while avance y no se cicle, si no provocaría un error. Primero aumentamos en 1 la variable y, asignándole el valor de y más 1 la variable y. Y la otra línea, lo que hacemos es asignarle la raíz cuadrada de x por x más y por y, convirtiéndolo a valor entero y asignándolo dentro de la variable z, y ahí terminará el while anidado. Por último, dentro del primer while ponemos dos últimas líneas que de igual forma nos sirven para que el while avance y que esté cambiando según la función de nuestro programa. Primero aumentamos en 1 la variable x y después le asignamos el valor de la variable x a la variable y ponemos fuera del while un readline. Ahora que ya está listo nuestro programa, lo ejecutamos y vemos cómo nos sale el resultado de nuestras x y que nunca se pasa del valor 50, como vemos al último. Bien, para practicar ustedes deberán entender los siguientes códigos, que son de más bucles de repetición, y yo solo les explicaré cómo funcionan estos bucles, claro, en las prácticas y el concepto. Continuamos con el segundo ciclo de repetición, es el do while. Su función es la misma que el while, pero con la única diferencia de que su bloque de código se ejecutará mínimo una vez independientemente su condición, y su sintaxis es de la siguiente forma. La estructura de cambia por la función de valga la redundancia. Como vemos, primero escribimos la palabra do, seguido del bloque de código que queremos que se repita. Se ejecutará una vez y después verificará la condición que es igual que la del while. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Y como les decía, yo solo les explicaré la sintaxis del do while. Ustedes deberán entender el funcionamiento de todo el programa. Primero elegiremos el primer do while para explicarlo. Como vemos, lo separé por espacios para ver la diferencia entre cuando termina y cuando empieza. Deberemos escribir la palabra clave do seguido de la apertura de llaves y cierre. Y dentro del bloque del do while, que será el que estará repitiendo, mostraremos un mensaje que solo dice número 2 puntos. Y con el método DatoDouble de la clase leer pediremos que escriba un número. Y como les decía, este bloque de código se ejecutará una vez. Después, dependiendo de su condición, se seguirá ejecutando más veces. Al cerrar las llaves del do, escribiremos while y ponemos la condición que es si n es menor a 0. Y también explicaré esta línea de whileLine con la que mostramos los datos, porque tiene una sintaxis un poco distinta, y es porque dentro del mensaje que se mostrará tenemos unas llaves y 0.2.f2 dentro, y al último, coma la variable n, coma la variable approx. Esto es porque podemos mostrar los resultados de variables de esta forma, que es un tanto distinta a la concatenación, porque aquí primero ponemos todo el texto y después las variables separadas por comas. Y para saber dónde poner el resultado de esas variables en el mensaje, deberemos poner unas llaves y dentro de estas enumeradamente empezamos desde 0, podremos poner los valores de las variables. Por ejemplo, si dentro de las llaves ponemos el valor de 0, nos estamos refiriendo a la primera variable, después del texto en este caso es n, y si seguimos avanzando tendremos la siguiente variable, como vemos aquí, que es la variable epsilon, que sería la 2. Y los 2.f2 se refiere a que mostrará el resultado de las variables o el valor más dos números decimales más, por ejemplo 10.0, 0. Ahora lo ejecutamos y vemos aquí el resultado. Primero escribimos el valor de 10, nos pide la raíz cuadrada, le asignamos el valor de 1 y un coeficiente de error, le ponemos lo que queramos. Nos da la raíz cuadrada de 10.00, como decía, las dos décimas es 3.16.
El tercer ciclo es el for. Este es un poco distinto a los otros dos, ya que esta se repetirá un número de veces que nosotros indiquemos. En los otros ciclos le indicamos que se repitiera según una condición. En este ciclo for le indicaremos el número de veces que queremos que se repita. Su sintaxis es la siguiente. Como vemos, en la sintaxis después de la palabra for usamos una sentencia. Esta la mayoría de las veces es para declarar la variable contador, que como su nombre lo dice irá contando el número de veces que se repite nuestro ciclo for. Después, como todo ciclo de repetición, requerimos de una condición y después una segunda sentencia, que es para que no se cicle nuestro programa y vaya avanzando el contador. Como podemos ver, la sentencia dentro del for se separa por puntos y comas. Esto siempre debemos recordarlo, de lo contrario nos saldrá error al compilarlo. Ahora, para entender mejor el ciclo for, veremos este ejemplo, el cual nos muestra el movimiento que tiene un alfil de un tablero de ajedrez. Pero no solo eso, sino que nosotros le indicaremos la posición del alfil. Bien, ya les dije lo que hacía el programa, entonces lo que ustedes van a hacer es cómo hace eso el programa. Primero ponemos la palabra reservada for, y entre los paréntesis indicaremos cómo y cuántas veces se repetirá. En la primera sentencia le asignamos el valor de 1 a la variable fila, y no tenemos que poner el tipo de valor a la variable, ya que la declaración de la variable ya lo hicimos al principio del programa. Así que nosotros solo le asignaremos el valor de 1 a la variable fila. Después en la condición verificamos que la variable fila sea menor o igual a 8, para que el bucle for se siga repitiendo. Y por último en la segunda sentencia le indicamos que la variable fila se aumente en 1. Esto lo hacemos con el operador de incremento, y este es más. Este operador lo que hace es incrementar en 1 la variable que indiquemos de esta forma. Y ahora que ya queda mejor entendido el bucle for, vamos a ejecutar nuestro programa, para ver cómo muestra el movimiento del alfil dependiendo de la posición. Primero nos pide la fila donde está posicionado y después la columna. Le pondremos 3 y 2 y vemos aquí el resultado, que como sabemos los alfiles se mueven en forma de X solo hacia las esquinas. Y aquí termina nuestro programa. Por último nos quedan dos sentencias que son break y continue. Estas, su uso no es una buena práctica, pero debemos tenerlo en cuenta como una herramienta para futuros problemas. Estas sentencias se pueden utilizar independientemente de ciclos de repetición o de switch, como vimos al principio del video, pero estas tienen la misma función y en caso de los ciclos de repetición es la de detenerlos, aunque cada uno lo hace de distinta forma. Empecemos con el break. Este detendrá el ciclo por completo en el momento que el compilador lea un break dentro de nuestro ciclo, ya sea while, do while o for, lo detendrá. En cambio el continuo lo único que hace es saltarse las líneas que sigue después de que escribamos la palabra continuo, y el bloque de código se seguirá repitiendo excepto las líneas que le siguen después del continuo. Para entender mejor esto del continuo y el break, veremos este pequeño ejemplo. Como vemos aquí tenemos la palabra continuo que está en el conditional if. Entonces si lo ejecutamos, vemos aquí el resultado que va de 5 en 5 hasta 100. Cerramos y si modificamos el condicional del if, por ejemplo que sea no igual a 5, y lo ejecutamos y ahora sí no nos ejecuta nada. Lo cerramos y es por error en la condición. Bueno, eso es todo por este video tutorial, que esta vez estuvo muy extenso, pero creo que tenía que explicar esto de los ciclos de repetición en un solo video, porque en mi opinión yo ya quiero llegar a los temas más importantes como la programación en objetos. Bien, practiquen los ejemplos que vendrán en el archivo de descarga y saludos, nos vemos en el próximo video.